¿Qué tal, queridos amigos? En México, ahora, en este tercer milenio, todavía hay nostálgicos de las dictaduras. He escuchado con alguna frecuencia a personas que añoran la presencia del general Porfirio Díaz Mori, 30 años, 30 y tantos años de ocupar la presidencia de la República para dar paso a una revolución brutal, sangrienta, que causó muchísimas bajas y llenó de sangre el territorio nacional. A él no lo lincharon, se fue en el vapor Ipiranga a Europa y murió nostálgico, él sí, de su México y de su Oaxaca añoradas. Pero lo cometido por Porfirio Díaz no puede ser simple y sencillamente una anécdota más. Fue un presidente dictador que se quedó en la silla presidencial más allá de lo que debía. Y esta fue su gran desgracia, no saber retirarse a tiempo, no saber irse cuando todavía podría haber ganado la historia. Y se convirtió en un dictador, en un tirano, después de haber sido el famoso héroe del 2 de abril, cuando ganó la batalla, una de las batallas de Puebla. Pero de nada sirvió porque le ganó la vanidad y cayó terriblemente en la historia para situarse entre los antihéroes mexicanos. Este es mi criterio, claro que podrá haber quien disienta, pero pues este es mi criterio basado en un estudio del personaje desde hace muchos años. Pero venía yo pensando en otros dictadores. Por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer en 1978, fíjense cuántos años ya pasaron, y ni los he sentido, a Nicolau Ceausescu, el que fue dictador de Rumania. La justificación que él me dio, o que nos dio a los que estábamos reunidos con él, allá en Bucarest, fue que él era un contrapeso al poder de la Unión Soviética y que por eso su pueblo lo amaba. Esto decía el dictador de Rumanía, pero lamentablemente para él, el tiempo siguió su curso y él siguió sentado en el poder, hasta que el pueblo reventó, no pudo más, se enfureció y sacó a Nicolau Ceausescu de la presidencia de Rumanía y fue víctima él, su esposa y su hijo de una terrible situación, un linchamiento popular prácticamente en el paredón. Fue un linchamiento. En el momento en que él trataba de huir en un helicóptero, ahí fue apresado y ahí mismo liquidado. El pueblo no lo perdonó. En México suele perdonarse muy rápidamente a los peores, porque desgraciadamente en nuestro país pervive la amnesia política, que hace que de repente pongamos, por ejemplo, cuando era yo estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, letreros que decían por el mal desempeño de Echeverría después de la masacre de los halcones el jueves de Corpus del 71, regresa Díaz Ordaz, te perdonamos. Esto me acuerdo muy bien que estaba en los muros de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y me dolía verlo porque pues, no podíamos perdonar todo lo que se refería a la brutal matanza de Tlatelolco. La historia lo recogió y entonces se ha señalado con índice de fuego a los autócratas. Autócratas como por ejemplo en el caso de Italia, Benito Mussolini, cuyos padres tomaron el nombre del más grande de los mexicanos, Benito Juárez, para imponérselo a Mussolini con el propósito de que éste fuera
pues alguien tan grande como Juárez. Y fue grande, sí, pero bajo el fascismo, un modelo de gobierno que se basa en la exaltación de la persona, de una sola persona, por encima de los demás, y que hace y obliga al pueblo a obedecerlo sin chistar siquiera. Y el que chiste se va al paredón, o se muere, o es reprimido, o es sencillamente descalificado por siempre como pensador, como crítico, como contrapeso. Mussolini murió en Milán. Apenas fue aprendido ya cuando había perdido todo su poder. Se había refugiado en Alemania, creyó que ya podía volver a Italia. Y aunque el cobijo de Hitler le dio unos meses más de vida, cuando llegó a Italia lo atraparon las huestes enemigas, lo infamaron de un modo brutal a él y a su esposa, a su mujer, y también algunos de sus colaboradores, y acabaron colgados en una plaza en Milán, colgados después de haber sufrido todo tipo de vejaciones. Así acabó el fascismo italiano. Más para este siglo hemos tenido dictadores a los que desgraciadamente no se les ha hecho nada. Es el caso de Franco en España. Una vergüenza que cargan los españoles, desde luego, porque a nadie le gusta recordar al franquismo cuando se ha sido, por ejemplo, de ideas progresistas, y pensar que el dictador murió tan tranquilo en su cama, allá en el Palacio del Pardo. Y ahí, en su recámara, tenía la reliquia de Santa Teresa de Ávila, el brazo de Santa Teresa de Ávila, en su recámara, y oraba día y noche cuando se retiraba a su recámara o cuando salía de ella, para que ese brazo salvador lo guiara para el bien de España, el caudillo. Pues el caudillo no mereció su castigo, no mereció castigo alguno cuando estaba vivo, pero sí fue terriblemente despreciado después, al grado de que hace unos años fue exhumado su cadáver del famoso Valle de los Caídos y llevado a un cementerio común en medio de las protestas de los franquistas, que eran como 10, y que todavía insisten en honrar la figura de este personaje. No se hizo justicia en vida, pero en muerte ha sufrido también terribles vejaciones, porque perdió la historia, porque finalmente España, aunque no se ha sacudido del todo al franquismo, porque mientras permanezca la monarquía que derivó del franquismo, no puede hablarse de una victoria completa de la libertad y de la independencia, de la soberanía y sobre todo de la democracia española. Pero hay otros casos en América. Recuerden cuál fue el triste final de Pinochet, que usurpó la presidencia de la República mediante un golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973, precisamente el 11 de septiembre, una fecha que nos recuerda siempre algunos de los episodios más tristes de nuestra historia contemporánea, de la historia universal. El 11 de septiembre también se produjo, nada más que en 2001, la bárbara tragedia terrorista en Nueva York, porque en Washington nunca se ha comprobado realmente si un avión impactó al Pentágono como tanto se dijo. Pero esta es otra historia. El hecho es que el señor Pinochet acabó crucificado, primero en una cárcel, después estuvo asilado, regresó a Chile y fue vituperado, fue aislado, fue sentenciado a prisión domiciliaria y murió en el máximo oprobio posible. Los dictadores no se salvan,
Puede ser que logren salvar la vida, porque los pueblos no reaccionan a tiempo, pero no salvan la historia. La historia carcome profundamente a quienes han traicionado a su patria, a quienes se han alejado de sus ideales primarios, a quienes han impuesto sus decisiones contra viento y marea, a quienes todos han osado hollar a su pueblo sin que nadie los hubiera detenido. Y yo reflexiono, sin que me quieran linchar los amlovers, sin que me contesten con insultos y majaderías. Ojalá me contestaran con argumentos y entonces tendría algún valor la crítica que realizan. Pero ahí tienen a Andrés Manuel. Cree que está ganando la historia y la está perdiendo escandalosamente. Las obras faraónicas que han enriquecido a sus cómplices son demostración fehaciente de ello, pero también es demostración fehaciente de su actitud autoritaria, su pelea contra el INE, contra los periodistas, contra lo que él llama conservadores, que forman parte del escenario nacional. En México siempre han convivido, a veces con fiereza, a veces en paz, liberales y conservadores. Los liberales proponen ir hacia adelante. Los conservadores quieren que las cosas se queden como están. Por eso cuando Andrés Manuel dice que el conservadurismo no lo quiere, se equivoca, porque los conservadores, a los que él llama así, son los que quieren el cambio que Andrés Manuel no pudo realizar. Entonces dejan de ser conservadores. Fíjense ustedes qué trampa la de la historia. Dejan de ser conservadores porque quieren un cambio. Y los que están a favor de Andrés Manuel quieren que las cosas se conserven igual, que siga dominando el imperio de una transformación falsa, que es lo que yo llamo un nuevo gatopardismo. El modelo que impulsó, bueno, no impulsó, exhibió Giuseppe Tomasi di Lampedusa, el novelista italiano, quien señaló cómo se daba el gatopardismo, que es nada menos que proclamar cambios, pero sin cambiar nada. Proclamarlos, decir que se van a realizar, pero no mover una hoja del árbol político. Esto es lo que ha hecho López Obrador. Hablar de que todo cambia sin que cambie nada, sin que se transforme nada. La palabra transformación va a ser maldita después de 2024. Aún en el caso posible, pero también espero que no se dé en el caso de que llegase Morena a ganar el 2024 otra vez la presidencia de la República. Yo creo que no va a ser posible porque cada vez es mayor el desprestigio de este gobierno. Cada vez es mayor, además, y más evidente la falta de neuronas cerebrales, la enfermedad neuronal que padece el presidente y que deberá ser objeto de un tratamiento serio y no de elogios baladíes de gobernadoras como Laida Sansores, la danzarina del aeropuerto Felipe Ángeles, que verdaderamente exuda su ignorancia, su incultura y su perversidad a través de una radiodifusora, un programa en el que se llama Los Martes del Jaguar o algo así. Ella se siente un jaguar. Pero qué jaguar puede ser una mujer que ha pasado de un partido a otro y que no hace más que tonterías que nos hacen la vida más risueña, es cierto, pero que también nos indigna al saber que ese personaje pueda ser gobernadora. Y como ella otras, que me cuentan de Evelyn Salgado allá en Guerrero, por ejemplo. Y eso nada más hablando de las mujeres, porque en cuestión de hombres hay cada personaje que verdaderamente da vergüenza que sean gobernadores, como el caso de Alfonso Durazo, un hombre que sencillamente hizo tratos con el narcotráfico
para ser gobernador de Sonora. Y otros más, de todos los partidos. Ahí está por salir ya el famoso Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas y le va a tocar. Y también hay partidarios y partidos que no han dado la talla y que están hundiendo a México. Pues hay que recordarles la historia y por eso me atreví hoy a relajarme y hablar de lo que ha pasado en la historia con los que se han erigido en tiranos y en dictadores de sus pueblos. Es más, Andrés Manuel, este comentario te lo dediqué a ti. Lo siento, no me van a callar y lo digo hoy siempre, con cero cobardía.